Vamos a comenzar esta materia en el cual vamos a ver un poco de manera introductoria el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Creo que este es el primer punto que debemos como misioneros, antes de ir al campo, aprender la significancia de ir y hacer discípulos a todo el mundo. Dios no dijo, vayan y hagan discípulos nomás dentro de la iglesia. Creo que debemos romper esa estructura y ir es un imperativo en el cual Dios nos está invitando, un verbo, a hacer algo, ir a todo el mundo, a predicar el evangelio de salvación para todo aquel que no cree en Jesucristo, se pueda arrepentir y conocer quién es Jesús. La verdad que si uno estudia un poco el contexto religioso actual, estoy hablando de lo que es religiones mundiales, vamos a ver que dentro de todas las religiones hay un total aproximadamente de casi 400 religiones. La más conocida es el cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo y todas esas religiones que se da mucho por la zona de África, se da un continente más relacionado al continente oceánico, son religiones que necesitan conocer de Dios, descartando el cristianismo. Dentro del cristianismo nosotros vemos que también hay una subdivisión de rama, podemos así explicar, en el cual tenemos los pentecostales, los solo Jesús, los adventistas. Hay diferentes tipos de religiones. Por eso vamos a entender hoy qué importante es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Quiero comenzar en este momento con una oración y luego vamos a ya la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, un versículo muy conocido. Sin embargo, lo vamos a leer y lo vamos a atesorar en nuestro corazón. Oramos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, este espacio donde podemos estar aprendiendo de tu palabra. Quiero que seas tú enseñándonos y aún trayendo discernimiento para poder entender mejor tu mensaje y tu palabra. Te pido, mi Dios, que esto no quede en el tiempo, sino que seas tú obrando con poder y fructificando a aquel que tiene el sentido dentro de su corazón de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Te damos gracia, honra, honor solamente a ti, papá, merecedor de toda gloria. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy bien. El pasaje que vamos a leer se titula La Gran Comisión y es un pasaje que nos muestra y nos enseña acerca de la importancia de ir y hacer discípulos. Dice así, San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, nos dice de la siguiente manera, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesucristo nos invita a ir y a ser discípulos. Voy a compartir un poco el material que ustedes tienen por allí, el PDF. Dice, el término discipulado
implica más que simplemente enseñar a informar. Requiere una transformación integral tanto a nivel espiritual como personal. Al hacer discípulo, la Iglesia se involucra en un proceso de acompañamiento y liderazgo que fomenta el crecimiento de la fe y la comprensión de la palabra de Dios. Esta tarea es vital en el contexto global actual, donde cada cultura presenta desafíos únicos que deben ser extendidos y abordados. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que dentro de la Iglesia ya se tome la iniciativa de hacer nuevos discípulos y tener una tarea de discipulado. No podemos nunca, siempre dejo esto en claro, no podemos nunca salir sin herramientas básicas al campo misionero. La verdad que ser misionero implica un desgaste física y espiritualmente. El ministerio misionero es un ministerio que conlleva tiempo, es un ministerio que uno se tiene que implantar para ir y hacer. Y cuando uno hace, en ese proceso de hacer, primero tiene que conocer cómo se hace. Por ejemplo, si quiero elaborar, vamos a poner un caso muy típico, una torta, un pastel, y no sé cómo se realiza, seguramente no lo puedo cocinar o no lo puedo elaborar con la calidad suficiente. Entonces, antes de ir al campo misionero necesitamos entender esto, la importancia de hacer discípulos a nuevas generaciones y también cómo llevar un buen discipulado. Hay diferentes páginas web en el cual si uno entra en Google, va a encontrar en forma de PDF cómo se puede llevar adelante un discipulado. ¿Y por qué es importante el proceso de discipular, de ir hasta lo último de la tierra a ser nuevos discípulos? Hay a veces que se nos dice que hacer discípulos no es de gran importancia. La verdad que la Iglesia está llamada a ser discípulos, a expandir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús nos dijo, quédense quietos que yo voy a mandar a la gente necesitada del agua y pan de vida a ustedes. Él dijo, vayan, rompan estructuras sociales y salgan de la zona de confort. El Evangelio no es, como hoy estamos acostumbrados, a quedarnos en casa, a ver una serie de Smart TV, muy cómodo. El Evangelio es, me levanto y voy en fe. En Lucas capítulo 5 se nos enseña una gran lección. Y esa lección es que debemos levantarnos y salir a pescar la pesca milagrosa. Salir a pescar sabiendo que Dios va a proveer. Y a veces nos cansamos. Y la verdad que voy a hablar de esto. Nos cansamos y decimos, ya fuimos una vez, fuimos dos veces y nada pasa. Y hay una palabra muy hermosa en Ageo que dice, aunque la higuera no florezca, esperaré en el Señor. ¿Y quién nos está invitando el Señor Jesús a esperar en Él? Y como misioneros nosotros tenemos esa responsabilidad. Ir una, dos y las veces que sean necesarias. Pero cuando uno va en fe, se determina y se levanta en fe, va a poder avanzar.
Y el Evangelio no es para aquellos que retroceden, sino para los que avanzan, los que caminan en pos de más. No porque me quiero vanagloriar, sino porque la gloria se la merece Cristo Jesús. Entonces, cuando formamos un nuevo discípulo, sabemos que estamos obrando de la manera adecuada y que vamos a ser multiplicados. No vamos a tener una célula a cargo, sino que vamos a tener varias almas a cargo. Vamos a tener una expansión. Y este es un año de expansión, es un año donde Dios nos está invitando a ir boga adentro. Sabiendo y reconociendo que cuando me comprometo ante Dios de ir y hacer nuevo discípulo, Él me va a bendecir con recursos monetarios y también con la sabiduría de lo alto. Esto es un tema importante que lo vamos a ir estudiando en detalle un poco más cuando vayamos avanzando. Pero algo que quiero dejar en claro, que ser misionero, uno cuando se atreve a ir a las naciones a predicar la buena nueva de salvación, tiene que ir a tiempo completo. No puede decir, me dedico a tal cosa y después en otro tiempo libre me dedico a la obra misionera. Sino que el misionero es aquel que va y lo da todo. Y estoy hablando en forma general. Darlo todo significa morir al yo para hacer la voluntad de Dios. Y esto significa dejarlo todo, dejar familia, dejar recursos, sabiendo que Dios nos va a sostener. Es una promesa bíblica en la cual nosotros tenemos que estar bien familiarizados con esto. Encárgate de mis asuntos, que yo me encargaré de los tuyos, dice el Señor. Y a veces somos temerosos de estas promesas, pero Dios nos está diciendo, no te he dicho que sin creer verá mi gloria. Y de esto se trata el ministerio misionero, de creer, de tener una buena visión. Siempre tomo un ejemplo importante, y ese ejemplo es el del apostolado. Cuando uno anhela el apostolado, y creo que es un ministerio importante ser apóstol, y debemos aspirar, el apóstol se asocia con ser enviado, es un plantador de iglesia, es un siervo de Dios que se dedica a tiempo completo a la obra de Dios, sabiendo que muere a ciertas condiciones y le da lugar a Dios. Y de esto se trata el ministerio misionero. Si no, sería un ministerio misionero a media. Y vemos que si bien Jesús fue carpintero, pero su ministerio estaba un 90% apegado a la presencia del Padre Celestial, a quien lo envió. Y eso también tenemos que tener en claro. Conocer que la iglesia que me envía a las naciones, así sea en Cuba, Argentina, África o donde sea, voy a tener un aval. Y ese aval es que la iglesia me está respaldando en recursos espirituales y también en recursos financieros. No se trata solamente de que la iglesia me envíe y solamente voy, sino que la iglesia debe estar familiarizada con esto. Por eso antes decía, toda iglesia debe saber hacer discípulos y nuevos discípulos y preparar hombres y mujeres para el ministerio misionero. Y la iglesia que se involucra con las misiones es aquella que va y hace nuevos discípulos.
y envía nuevos encargados para expandir la palabra de Dios. La verdad que si usted me dice, tengo que vivir el 100% de la obra de Dios, y la verdad que Dios manda recursos y uno conoce los tiempos cuando Dios dice, este es el tiempo donde debe dejar lo secular para comenzarte a involucrar en lo espiritual a tiempo completo. ¿Y cómo conozco esos tiempos? Usted me preguntará. Orando y viendo señales. Y las señales seguirán a lo que creen. Claro está en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno vive espiritualmente, también puede ser un facilitador de recursos y saber cómo trabajar para el reino de Dios. Por ejemplo, hay un caso muy típico que estudiante misionero, aquí en Buenos Aires hay un centro de formación misionera, que pasan 2 años preparándose. Es un centro educativo en el cual los estudiantes van durante 2 años, vienen de diferentes naciones, se preparan y ellos tienen que pagar una cuota mensual por la estadía y por los estudios. Sin embargo, ellos también trabajan estando ahí adentro. Es decir, se ganan el pan. Y esto no quiero que se malinterprete. Dios dijo, aquellos los que trabajan van a comer y aún van a ganar el pan con el sudor de su frente. ¿Qué quiero decir con esto? Todos podemos proveer de recursos monetarios. Por ejemplo, si usted me dice, tengo que dejar el trabajo secular y esperar en Dios. Atento a esto. ¿Por qué motivo? Porque Dios, si bien nos va a proveer, pero la fe sin obra es muerta. Entonces, ¿cómo activo para que en mi mesa haya comida, alimento diariamente? Y esto lo expliqué a un joven que me decía, tengo que dejar el trabajo secular y esperar en Dios que Él me va a proveer. Y sí, pero si te quedas con los brazos cruzados, lamentablemente va a morir de hambre. Y es una realidad que todo misionero y todos tenemos que estar atentos a esto. Y ser misionero es despertarse espiritualmente y conocer estrategias. Por ejemplo, en el caso que le conté anteriormente, de este centro misionero, hay chicos que dan clases. ¿Qué talento tienen? Por ejemplo, uno sabe tocar la guitarra, dan clases. Uno sabe escribir, escriben libros y lo venden y así tienen sus recursos. Pero ninguno de los que viven ahí adentro dice, no, voy a dormir y esperar que me paguen la estadía y los estudios por estar acá. Si bien la iglesia tiene que participar un porcentaje, apoyar al ministerio misionero, enviar, recaudar ofrenda por el ministro misionero, pero no esperemos que de la iglesia lo dé a todo. Sabemos que la iglesia es una empresa, por así tipificarlo. Es una empresa donde, como toda obra, hay servicio que pagar, hay impuestos que pagar. Y si decimos, no, me voy a ir al África, total la iglesia me va a apoyar. Sí, te va a apoyar, pero a una cierta medida. Y ahora luego le voy a contar cómo Dios, a mis 18 años, me utilizó y me formó en el ministerio misionero. Continuamos con el material. Dice, al hablar de ir o identidad, es imperativo reconocer que la base del discipulado radica en la identificación de los creyentes en Cristo.
esta identidad se articula a través de varios aspectos. Ahora vamos a ver estos aspectos importantes para la obra misionera. Quiero hablarte de algunos aspectos importantes en el cual nos ayuda a entender un poco esto, la identidad en Cristo de Dios. El primero de ellos es redención. Eso lo podemos leer un poco en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, en el cual se nos enseña diciendo más a cuánto lo recibieron, a los que le creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Es decir, la redención es la afirmación correcta de ser redimido, es decir, comprado bajo un nuevo precio que Cristo nos compra en el cruz del Calvario. Esto nos da una nueva identidad, ya no ser hijo del mundo, sino ser hijo de Dios. El segundo aspecto es el llamado. Dice, todo cristiano son llamados a ser embajadores de Cristo. Eso lo podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 20. Vamos a 2 Corintios, tenían razón, perdón, me equivoqué, lo tengo que aceptar. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, en el cual se nos dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios lo exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien con Dios. Es decir, el embajador es aquel que representa una ciudadanía y somos llamados a representar la ciudadanía cuando vamos al campo misionero, la ciudadanía celestial y anunciar la buena nueva de salvación. Lo segundo es, tercero, comunidad. Ser parte del cuerpo de Cristo implica una independencia entre los miembros. Primera de Corintios, eso lo podemos leer, capítulo 12, versículo 12 al 27, y donde cada uno contribuye al crecimiento y madurez de la comunidad de fe. Es decir, tenemos 3 importantes cualidades, características, ingredientes, podemos llamar mejor dicho. Redención, llamado y comunidad. La comunidad se relaciona con el cuerpo de Cristo, que todos pertenecemos a una familia espiritualmente hablando, en el cual tenemos que involucrarnos. Si no nos involucramos dentro de la iglesia y actividades de la iglesia, no esperemos ser buenos misioneros, porque cuando salgamos al campo vamos a fallar en el intento. El llamado misionero, esta es la parte que más me gusta a mí. La importancia, identidad y hacer discípulo en el llamado misionero. El PDF nos dice así, el llamado misionero es un tema central en la vida cristiana y en la expansión del Evangelio. Dios llama a ser representante en la tierra y esta misión no se limita a un solo grupo o cultura. En este estudio exploraremos cómo Dios llama para la obra misionera, tomaremos a Pablo como ejemplo de misionero y analizaremos el culturalismo en las misiones, todo ello fundamentada en la Biblia. Vamos a ver, segunda hoja, en el cual se nos dice Pablo, un ejemplo de misionero. Y esto lo podemos ver que Pablo, en el libro de, por ejemplo, de Hechos, podemos ver que Pablo comienza con la expansión del Evangelio. Hechos capítulo 1, ya vemos cómo
llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y de 120 la obra misionera se comienza a multiplicar. Y Pablo es un ejemplo que nosotros podemos ver en Hechos capítulo 9. Y el libro de Hechos nos habla de 3 viajes importantes de Pablo. Si bien algunos atribuyen que Pablo realizó 4 viajes misioneros, ese es un tema que se lo dejo para que lo puedan investigar y comprender un poco mejor cómo Pablo expandió el Evangelio por Asia Menor y Europa. Transculturalismo misionero. Lo que estoy haciendo es una introducción, más que nada, para que ustedes puedan ir analizando el PDF y puedan estar también estudiando el video. En un mundo cada vez más globalizado, el transculturalismo se hace necesario en el contexto misionero. Esto implica entender y adaptarse a diferentes culturas para comunicar el mensaje del Evangelio de manera efectiva. Esto es importante que el misionero, todos aquellos que aspiran a la obra misionera, puedan tener en claro que el misionero, como dije, hay de diferentes tipos. Está el misionero que trabaja de manera imparcial. Esto se da sobre todas las cosas en aquellos misioneros que solamente salen a un lugar cercano de donde viven, o están aquellos misioneros que trabajan de manera parcial. Entonces, a aquellos misioneros que son totalmente involucrados al llamado, ellos tienen que conocer varios idiomas y culturas. Y también, a medida que vayamos un poco estudiando esta materia, nos vamos a encontrar que en alguna cultura hay comida típica y en otras culturas no solamente en la cuestión de lenguaje, alimenticia también, y aún también culturales. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, Pablo nos enseña y nos instruye a ser misioneros. También uno de los versículos que nos anima a que podamos ser misioneros es Romanos 10:14, en el cual nos pregunta de esta manera: ¿y cómo irán o cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, ¿cómo la humanidad va a creer en el nombre del Señor Jesús si nadie va y le predica? Y esta es una de las funciones que estamos llamados a hacer. Así como se nos indica en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, que vayamos por todo el mundo en forma universal a ser nuevos discípulos. Uno de los pasajes más claro que se da en el libro de Hechos es Hechos capítulo 1, versículo 8, en el cual ese es el pasaje que el libro de Hechos está vinculado a ese versículo porque habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Y este pasaje nos recuerda que somos testigos de Jesús en todo lugar y en todo tiempo, y que aún estamos llamados a ser nuevos discípulos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No teniendo temor de lo que nos limite, sino a creer e ir a ser discípulos. Quiero terminar con un versículo
que me ayudó mucho en su momento cuando salí al campo misionero, y ahora quiero que podamos creer en el poder del Evangelio. Jesús dijo, vayan y hagan. Y la agencia misionera esta, que hoy se está formando, tiene esta objetividad de formar misioneros a tiempo completo, de que se animen a ir y a ser discípulos. La verdad, como dije, hay varias maneras de hacer discípulos. Hay agencias misioneras que trabajan online hoy en día, pero esta agencia se involucra en una forma especial con el misionero, formándolo durante 2 años y aún ayudándolo en ese proceso de 2 años a conocer, brindando herramientas necesarias para que el misionero pueda cumplir el objetivo que tiene, sea en el lugar que sea. Nosotros somos patrocinadores de proyectos misioneros y tratamos que la persona no quede solamente en el sueño, porque muchas veces es lindo soñar, pero que los sueños sean cumplidos es a veces difícil. Y la verdad que nosotros pretendemos eso, formar buenos misioneros, capacitarlo y luego cuando finaliza los 2 años de estudio, enviarlo con el respaldo de la congregación y de los pastores a cargo. Pero quiero que vayamos a esto. No sé si se grabó la parte de la tarea que tienen que hacer. Si no, la vuelvo a repetir. Tienen que agarrar una hoja en blanco, antes de eso oren, y comiencen a dibujar. Es lindo cuando uno construye una casa de dibujar los planos de la casa y soñar y ver cómo esa casa va a quedar terminada para luego disfrutarla. Y aquí le invito a una tarea, que pueden agarrar una hoja en blanco y plasmar su llamado misionero. ¿A dónde quieren ir y por qué tienen la necesidad de ir a ese lugar? Y voy a terminar con Romanos capítulo 1, versículo 16, en el cual es una palabra que nos invita a esto. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Es decir, en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando vino el Espíritu Santo, cuando reposó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, el Evangelio dejó de ser una estructura solamente social para los judíos, sino que el Evangelio ya pasó a expandirse por diferentes zonas y para diferentes personas. Y la única condición debía ser para los que creen en el poder del Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador. Y esto es lo que estamos invitados nosotros, a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y sin temor, sino sabiendo que Dios nos está aprobando y proyectando y promoviendo. Quiero contarte un testimonio antes de terminar. Me gusta por ahí usar testimonios personales para enseñar. Creo que bueno cuando uno enseña a usar testimonios personales, cómo Dios trata con una persona y cómo Dios puede hacer que esa persona de sus sueños logre un proyecto y concrete un buen proyecto.
En el año 2018 tenía el llamado misionero, en el cual lo creía que nunca se iba a cumplir. Enviado por la iglesia madre al lugar. No, la iglesia en realidad no me facilitó el lugar, y lo tengo que decir sinceramente. Una noche orando al Señor me dijo, esta es la tierra donde tenés que ir a llevar la palabra. Así fue que al día siguiente, viajando al lugar, no conociendo el lugar ni a las personas que vivían, bajé del viaje, golpeé una casa donde había humildad, porque Dios me dijo, tenés que ir a golpear ese lugar. Y a partir de ahí nació Ministerio Amor por el Necesitado. En 8 meses vivimos la mano de Dios. Se concretaron 2 comedores merenderos y también vimos la manifestación de la presencia de Dios. Y esto quiero decirte y animarte a algo antes de orar por tu vida. Quiero decirte que si te animas a creer, Dios lo puede realizar. Y Dios nunca miente ni tampoco sus promesas son en vano. Que podamos confiar y que si tiene un llamado, quizás no sé a qué país, que puedas creer en el poder majestuoso del Señor Jesús. Y Él te va a dar los recursos necesarios para que puedas ir y concretar tu llamado misionero. Que hoy en día hace mucha falta este ministerio, es verdad, y que se necesitan más manos que quieran sembrar la palabra de Dios, es verdad. Vida consagrada, vida que anhelan servir en forma completa, no importando circunstancia, no importando situación alguna, sino que buscan que el Evangelio sea expandido por diferentes zonas. Oramos a Dios, oramos. Papá Jesús, gracias por este momento donde pudimos compartir en la hermandad en un mismo espíritu. Te pedimos, Señor, discernimiento y aún que nos enseñe cuál es el lugar donde tú nos quieres posicionar. Creemos que en este tiempo estamos en un tiempo de agonía donde se necesita que tu palabra se expanda por diferentes naciones y lugares. Por eso, Jesús, te pedimos cobertura espiritual y aún que nos abra el entendimiento y nos dé visiones a través de sueños, así como tú hablaste a Samuel. Y Samuel despertó y dijo, heme aquí, que despierte en nosotros esa necesidad de ir y hacer nuevos discípulos hasta lo último de la tierra. Sabemos que eso estamos llamados a hacer y que solo en ti ese llamado se puede cumplir. Por eso, mi Dios, te pedimos que nos ayude y aun que seas tú obrando en nuestra vida. Y que si todavía no tenemos ese lugar a donde ir, que tú nos abres, así como hablaste a tu siervo Samuel, y que le muestre el lugar a donde tenemos que ir a plantar y a sembrar tu palabra. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Lo bendigo, hermanos, y espero que este video toque su corazón y a partir de este video nazca esa sed. Sé que hay sed espiritual en vida que anhelan llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo bendigo y será hasta la próxima clase.